pantalla que me llama hacer, porque hermano llegando esa que está ahí, acerca, ¿no es cierto?, de la Trinidad. Ahí tenemos un triángulo en pantalla y tenemos, ¿no es cierto?, lo que es el Padre, tenemos el Padre, tenemos el Espíritu Santo y tenemos al Hijo. Ahora, afuera del triángulo hay una frase que dice no es. ¿Qué quiere decir esto? Que el Padre no es, ¿no es cierto?, el Espíritu Santo, ni el Espíritu Santo es el Hijo, ni el Hijo tampoco es el Padre. El Espíritu Santo es Dios, el Padre es Dios y el Hijo es Dios. ¿Se va entendiendo hasta ahí? Ahí tenemos entonces lo que es, hermanos, la Trinidad. El tema de la Trinidad nosotros lo vamos a tratar, hermanos, en 4 módulos. Hoy día lo vamos a ver todo porque es un poquito extenso. Hoy día solamente vamos a ver el primer módulo, que es ¿quién es la Trinidad? Y dentro de este primer módulo, ¿quién es la Trinidad?, vamos a ver un solo Dios, vamos a ver 3 personas y vamos a ver Dios de amor. Este es el primer módulo que vamos a tratar el día de hoy. El segundo módulo, hermano, que entra en este tema de la Trinidad es Dios Padre. Y dentro de este módulo llamado Dios Padre se va a ver a Dios como creador, el Dios todopoderoso y el Dios Padre misericordioso. El tercer módulo que se va a estar estudiando será el Dios Hijo. Dentro del módulo Dios Hijo veremos entonces Hijo de Dios, Hijo del hombre, siervo sufriente y volverá otra vez. Y el cuarto módulo, el último módulo de este tema de la Trinidad, será Dios Espíritu Santo. Dentro de este módulo se va a ver la obra del Espíritu, cómo Él mora en nosotros y también da poder para servir. Entonces son 4 módulos, hermanos, en los cuales vamos a ir desarrollando nosotros lo que es el tema de la Trinidad. Bien, nos nace aquí entonces una pregunta: ¿quién es la Trinidad? Mientras exploramos siempre este estudio que vamos a ir teniendo, vamos a responder mejor a esta pregunta que se nos está haciendo. Una creencia fundamental del cristianismo, la fe en Dios uno y trino. En este primer bloque que nosotros vamos a ver, amados hermanos, en esta noche, en este primer módulo, vamos a ver por qué nosotros creemos en la Trinidad y también por qué esa creencia es tan importante para nosotros. Porque a veces se nos pregunta: ¿por qué ustedes llaman Trinidad? ¿O por qué creen en la Trinidad? Porque hay sectas que no creen en la Trinidad. Lo vamos a ir viendo un poquito más adelante, como por ejemplo los mormones. Ellos creen en 3 dioses distintos. Los testigos de Jehová también. Ellos llaman, ¿no es cierto?, también a 3 dioses. No creen en un solo Dios, sino que ellos creen que ellos son 3 dioses. El Dios Padre es un Dios, el Hijo es otro Dios y el Espíritu Santo es otro Dios. Entonces, por eso es que es importante que nosotros podamos tener claro lo que es la Trinidad, la creencia que nosotros creemos que es tan importante para nosotros, y una vez que nosotros podamos definir, hermanos, bíblicamente quién es Dios, entonces vamos a estar preparados para identificar algunos errores que pueden distorsionar nuestra comprensión de Dios y de su relación con la humanidad. La Trinidad nos dice ahí que hay un solo Dios, ¿no es cierto?, que existe eternamente en 3 personas. Hay un solo Dios que existe eternamente en 3 personas: Padre,
Hijo y Espíritu Santo. Estas tres personas son coeternos, coigual, son uno en esencia, son uno en poder, uno en acción y uno en voluntad. Repito, estas tres personas son uno en esencia, en poder, en acción y también en voluntad. Entonces, hay un solo Dios que existe eternamente en tres personas. Un solo Dios en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Yo quise poner aquí esta pregunta: ¿qué es la deidad? Y luego vamos a ver qué es lo que es la divinidad. Porque a veces hablamos de la deidad de Dios y la palabra suena bonita, pero no sabemos qué es lo que es la deidad. O se nos habla acerca de lo que es la divinidad, pero ¿qué es lo que es la divinidad? Entonces yo puse un concepto acá. Una deidad o un Dios es aquel ser al que se le atribuyen poderes sobrenaturales, aunque a algunas deidades no se le atribuye poder alguno. Puede ser adorado, concebido como santo, divino, sagrado o inmortal, tenido en alta estima, respetado, temido por sus adeptos y seguidores. Entonces, en síntesis, ¿qué es lo que es la deidad en la Biblia? La deidad en la Biblia nos habla de un Dios el cual tiene poderes sobrenaturales. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué significa la divinidad en la Biblia? La divinidad se refiere a lo que es la cualidad o la naturaleza del ser de Dios. La cualidad o la naturaleza del ser de Dios. En el cristianismo la divinidad pertenece únicamente a Dios. Los cristianos ortodoxos creen que Jesús es tanto divino como humano. Eso nosotros también lo creemos así. Que Jesús es tan divino como humano, o sea, es tan Dios como hombre. Cuando Él vino a la tierra, Él no perdió, ¿no es cierto?, su divinidad. Él no perdió, ¿no es cierto?, su estatus de ser Dios. Él, hermano, aquí en la tierra no era simplemente Jesús hombre. Él era el Dios hombre. Porque tenía tanto, ¿no es cierto?, su naturaleza divina y tenía también su naturaleza humana. Jesús tenía ambas naturalezas. Él podía, hermano, haber sorteado muchas circunstancias que tuvo que pasar. Fue llevado al desierto, tentado por Satanás. Satanás, ¿no es cierto?, dice: bueno, convierte esta piedra en pan. Recordemos que Jesús estaba en ayuno. Convierte esta piedra en pan. ¿Por qué le dijo Satanás eso? Porque sabía que Jesús plenamente no era hombre, sino que también era Dios. Y tenía todo el poder para poder transformar las piedras en pan. Pero sin embargo Jesús no lo hizo, no se dio a ninguna de aquellas tentaciones. Pero ¿a qué voy yo? De que Jesucristo, hermanos, entonces cuando Él vino a la tierra, Él se humanó, ¿no es cierto? Antes de eso, espíritu, Dios espíritu. Pero Él vino a esta tierra y se humanó, pero mantuvo su naturaleza divina y también su naturaleza humana. Entonces, creemos que Jesús es tanto divino como humano. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo con eso? Jesús entonces es Dios y hombre. Y la segunda persona de la Trinidad es Jesucristo. Tenemos primeramente al Padre, luego tenemos, ¿no es cierto?, al Hijo, y luego tenemos al Espíritu Santo. El Hijo, que es Jesús, es el resplandor de toda la gloria de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a ir basándonos entonces en dos textos fundamentales para desarrollar este tema. Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 14,
Usted puede también tomar su Biblia, puede ir buscando, ¿no es cierto?, la palabra del Señor allí. La Biblia nos dice allí: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. El segundo texto, también muy importante, y este texto usted puede guardarlo y grabarlo para cuando le aparezca alguien de esta secta que no cree en la Trinidad, que dice, ¿no es cierto?, de que nosotros tenemos un Dios de 3 cabezas. Bueno, usted lea en 1 Juan capítulo 5, verso 7, que dice allí: porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. ¿Y qué más dice al final? Y estos, fuerte, dígalo fuerte. Y estos 3 son uno. Repito, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo. ¿Quién es el Verbo? Jesucristo. Y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Bendito sea el nombre del Señor. Ese texto, hermano, aclara muy bien lo que es el concepto de la Trinidad o de la Triunidad, de que 3 son uno. Ahora es cierto que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, no está en la Biblia como Trinidad, pero este texto nos aclara muy bien de que estas 3 personas son un solo Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Ya vamos a ver de dónde salió la palabra Trinidad. Amén. Vamos a tener en nuestro fundamento bíblico, usted puede tomar nota de eso. Yo no lo voy a leer por alcance de tiempo, porque si nos ponemos a leer la cita bíblica, nos vamos a amanecer acá. Entonces, tenemos muy poco tiempo para ir desarrollando este tema. Entonces, usted puede tomar nota de las citas bíblicas: Deuteronomio capítulo 6, verso 4, 1 Corintios 8, verso 6, Lucas 3, verso 21 y 22, Juan capítulo 5, verso 19 al 21, Segunda de Corintios capítulo 13, verso 14, y Primera de Juan capítulo 3, verso 16 al 18, capítulo 4, verso 8 al 11. Ahí nos vamos entonces a basar en toda esta cita bíblica en este tema: ¿quién es la Trinidad? Un solo Dios. Deuteronomio capítulo 6, versos 4 y 5, Marcos 12, 28 al 30 y 1 Corintios 8, 4 al 6. Cuando hablamos, amados hermanos, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo como persona, no quiere decir, hermano, esto también es importante que nosotros lo aprendamos, porque si no entendemos bien el concepto, hermano, de la Trinidad, se nos va a formar a nosotros pues una mezcla, hermano, allí que no vamos a poder entender nunca el tema de la Trinidad. Entonces, porque muchos dicen, bueno, Dios es 3 personas, y se quedan con la palabra persona, y por eso que algunas sectas nos dicen que nosotros tenemos 3 dioses. Llaman a Dios una persona, al Hijo una persona, al Espíritu Santo una persona, pero ellos lo toman como una persona humana. Por eso que cuando hablamos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo como personas, no queremos decir que sean seres humanos o que sean como una humanidad de alguna manera. Sin embargo, en nuestro lenguaje cotidiano es la forma como a menudo se utiliza la palabra persona, de modo que es comprensible que se haya cierta confusión en las referencias a las 3 personas de la Trinidad. Pero cuando hablamos de Dios,
estamos, querido hermano, usando la palabra persona para mostrar que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen cada uno una personalidad. Cuando hablamos de personas, estamos diciendo, vuelvo y repito, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen una personalidad. Es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen intelecto, tienen emoción y tienen voluntad. Cuando hablamos de personalidad, estamos hablando de que ellos tienen intelecto, emoción y voluntad. Cualquier ser con un razonamiento, hermanos, de emoción y voluntad puede ser considerado una persona. Un individuo es una persona. Un animalito, un perro, ¿podríamos considerarlo nosotros una persona? ¿Por qué? Es un animal, pero no tiene intelecto. No tiene nada tampoco, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de personas, estamos hablando de que cada persona tiene una personalidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en común tienen esta personalidad. Cada uno tiene intelecto, cada uno tiene emoción y cada uno tiene voluntad. Entonces, decía yo que cualquier ser con razonamiento, emoción y voluntad puede ser considerado una persona. Por tanto, los seres humanos son personas, pero también lo son los seres angélicos y el ser divino. Entonces, la definición de persona no puede incluir lo que es el aspecto físico. Ahí es donde muchos se equivocan. Al escuchar la palabra persona, lo atribuyen al aspecto físico, humano, carne y hueso. Bendito sea el nombre del Señor. No puede ser incluido el aspecto físico por la simple razón de lo que los seres humanos no dejan de ser personas después de la muerte. El cuerpo de la persona muerta queda atrás, se descompone, ¿no es cierto? Pero su verdadera personalidad sigue viviendo, ya sea en el cielo o en el infierno. El ser humano muere. Vuelvo a repito para los que no entendieron. Murió el ser humano, pero no dejó de ser persona. Este cuerpo físico se descompuso. Vuelve al polvo de donde fue tomado, como dice la Escritura, ¿no es cierto? Vuelve al polvo, se entierra en tierra, pero se descompone y vuelve a ser polvo. Pero la persona sigue, ¿no es cierto?, viviendo en su verdadera personalidad, ya sea al lugar donde se fue, sea el cielo o sea el infierno. Entonces, cuando hablamos de la existencia de Dios en tres personas, quiere decir que la existencia de Dios se compone de tres niveles distintos: intelecto, emoción y voluntad. Cuando hablamos de la existencia de Dios, se componen tres niveles distintos: intelecto, emoción y voluntad. Cada persona de la Trinidad tiene un papel único en la creación y en la salvación de la humanidad. El Espíritu Santo es único y no es el Padre o el Hijo. Procede del Padre y del Hijo. Juan capítulo 15, verso 26. Vamos a leer esa cita bíblica. Juan 15, 26. Bendito sea el Señor. Y Dios lo bendiga, ¿eh? Pero cuando venga el Consolador,
Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Entonces, el Espíritu Santo es único, no es el Padre o el Hijo. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Ahí está claro en el versículo que hemos leído. El Padre y el Hijo también son únicos. Si vamos a Lucas capítulo 23, versículo 34, cuando Jesús oró al Padre, no estaba orando a sí mismo. Lucas 23, 34. Vamos a ver así. Lucas 23, 34. Y Jesús decía: Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Cada uno es Dios, pero cada uno es una persona independiente. Jesús no estaba orando a sí mismo. ¿Le está orando a quién? Al Padre. Le está orando al Padre. Entonces, cada persona, amados hermanos, es una persona independiente. Entonces, el uso de la palabra persona es una de las únicas maneras que tiene el lenguaje humano para describir este concepto. Cuando nosotros decimos las tres personas de la Trinidad, no nos referimos a tres personas humanas, sino a las personalidades de este Dios que es trino, pero que es un solo Dios. No son dos ni tres, sino que un solo Dios. Las tres personas de la Trinidad constituyen el único y perfecto Dios unificado. Comparten la misma naturaleza, comparten la misma esencia y son todos el mismo Dios. Que existen tres personas. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es que es importante, hermano, esto por varias razones. Por ejemplo, Dios es amor. 1 Juan 4:8. Pero en la eternidad pasada, antes de que Dios creara cualquier otro ser, ¿podría Dios haber sido realmente amor? Es decir, ¿puede existir amor donde no hay nadie a quien se ama? Debido a que Dios existe en tres personas semejantes, coeternas, el amor también existe. El amor eterno se ha expresado eternamente entre las personas de la divinidad. ¿Cuáles son las personas de la divinidad? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, ¿cierto? Siempre, estas tres personas siempre se han amado y por lo tanto el amor es eterno. Bendito sea el Señor. El amor es eterno. Entonces, una vez que nosotros dejemos de lado la noción de que una persona solo puede ser una persona humana, podemos entender más fácilmente, hermanos, cómo puede decirse correctamente que Dios existe en tres personas. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Lo bendiga el Señor. Amén. Decía yo que la palabra Trinidad no aparece en la Escritura, pero no obstante es un término, hermano, que refleja la forma en que la Escritura describe a Dios. En él hay una sola esencia que se distingue en tres personas iguales y eternas. Si nosotros vamos a Génesis capítulo 1, verso 1, la Biblia, hermanos, no comienza allí tratando de probar que Dios existe. Más bien comienza con su existencia como un supuesto primario. ¿Qué dice Génesis 1:1? ¿Qué dice? En el principio creó Dios
los cielos y la tierra. En el principio creó Dios. Entonces, comienza la palabra de Dios, la Biblia, no tratando de probar que Dios existe, sino comienza con la existencia como un supuesto primario de Dios, hermanos, eterno. Dios existe y las Escrituras nos ayudan, hermano, a comprender quién es Él y cómo es Él. Una verdad fundamental, hermano, de que Él es el único Dios verdadero. Amén. Él es el único Dios verdadero. En Deuteronomio capítulo 6, verso 4 y verso 5, Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Estos versículos de la palabra del Señor, Deuteronomio 6, 4 y 5, es el corazón mismo, hermano, de lo que es la confesión espiritual del pueblo de Israel. De hecho, hermano, los israelitas, los judíos hasta el día de hoy repiten esto. Dentro, hermano, de su oración, repiten de que Jehová, ¿no es cierto?, es nuestro Dios y de que Él es uno solo. Estos versículos forman parte, decía, de una oración diaria para los judíos, que es llamada el Shema. Ella afirma que Dios no es simplemente uno entre una amplia variedad de dioses, como era el caso de los cananeos politeístas, que tenían muchos dioses y sus numerosas deidades. El Dios de Israel es uno solo, y como tal es la razón de la fe y la obediencia de los suyos. Por eso que el pueblo de Dios no debe compartir su lealtad ni compartir su adoración con nadie. Se ha dicho, hermano, que el versículo 4 de Deuteronomio 6 es la manera positiva de explicar las prohibiciones en los dos primeros mandamientos que encontramos en el capítulo 20 del libro de Éxodo. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Deuteronomio 6, verso 5, se puede, hermanos, considerar este versículo como el resultado natural del versículo 4, que es la obediencia y la fidelidad a Dios, que no debe, hermano, brotar de un énfasis legalista, de un sentido, hermano, del deber para con Dios, sino más bien, hermano, de un amoroso afecto hacia Dios. Nosotros servimos a Dios no por una ley, sino le servimos a Dios porque le amamos. Amén. Él nos amó primero, nos rescató de la mala manera de vivir, nos salvó, nos limpió, nos dio vida eterna, nos dio el regalo precioso de la salvación. Por lo tanto, nosotros, hermanos, le servimos a Él, hermanos, por amor, por agradecimiento, por un afecto amoroso, hermanos, hacia Él, por todo lo que Él ha hecho con nosotros. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? El mandamiento, hermanos, de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, eso fue lo que le dijo Dios a Israel. Van a amar al Señor su Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Este mandamiento es también para nosotros hoy un instructivo. Nosotros tenemos que amar a Dios así, de la misma manera como se le indicó a Israel, amarlo con todo el corazón, amarlo con toda nuestra alma y amarlo con toda nuestra fuerza. Esto, hermano, la palabra alma, hermano, viene de la palabra nefesh, que describe lo que es la vida. El alma describe lo que es la vida, lo que es la vitalidad del ser humano, de la persona. Entonces, se dice que desde el punto de vista del lenguaje hebreo, uno no tiene un alma, sino que es un alma. Desde el punto de vista del lenguaje hebreo, se dice que uno no tiene un alma, sino que uno es un alma. Bendito sea el Señor.
¿Por qué? Porque el alma viene de la palabra hebrea, nefesh, que describe lo que es la vida, la vitalidad y el ser de una persona. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios lo bendiga. Entonces, dentro de este contexto, la Escritura afirma que solo hay un Dios y que Él exige de nosotros una lealtad total, hermanos, sin concesiones. Una lealtad absoluta para Dios. Jesús citó, hermanos, estos versículos de Deuteronomio capítulo 6, versos 4 y 5, los citó en el Evangelio de Marcos, capítulo 12, versos 28 al 30. Y en un punto, hermano, crítico de su ministerio, Jesucristo viene y cita esta parte, hermano, de Deuteronomio. Los líderes religiosos habían tratado de atrapar al maestro, y durante el debate que tenía Jesucristo, en aquella oportunidad, un maestro de la ley le preguntó cuál consideraba él que era el más importante de los mandamientos. Y los expertos, hermanos, afirman que en aquellos tiempos los rabinos sacaban cuenta de que había 613 estatutos en la ley. Se hacían numerosos intentos por clasificar cada ley como de mayor a menor importancia, además de tratar de resumir la ley en una sola declaración. Y a Jesucristo le preguntaron, ¿no es cierto?, que para él cuál era el más importante. Y la respuesta de Jesús es importante porque iba más allá de los debates, hermanos, respecto a lo más importante o a lo menos importante. Se centraba en lo que era el principio, amados hermanos, fundamental de la ley. Sus palabras, hermanos, le dan forma a nuestra comprensión de quién es Dios y quiere sea Él de su pueblo también hoy. De que hay un solo Dios y Él llama a su pueblo a una relación de pacto que se caracteriza, hermano, por un amor íntegro y una fidelidad sin concesiones. El Señor dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios nos ayude, nos bendiga el Señor. Santo sea el nombre del Señor. Hay tres realidades críticas, hermano, acerca de la naturaleza, hermano, de Dios. La primera afirma de que Él es el Padre, ¿no es cierto? También la segunda afirma de que Dios es el creador de todas las cosas. Y la tercera afirma, y es importante observar, que nosotros somos todo para Él. Él es el creador de todo. 1 Corintios 8, versos 4 al 6, el apóstol Pablo habla aquí, hermano, de la iglesia de Corinto acerca de los problemas de comer alimentos sacrificados a los ídolos. Yo creo que más de algunos nos viene ese pasaje. También se ha enseñado en la escuela dominicana. Y en medio de esta enseñanza, hermano, hace aquí Pablo una importante afirmación acerca de Dios. En el curso de la historia humana, hermano, la gente ha adorado muchos ídolos. Ídolos hechos, hermano, de madera, ídolos hechos de piedra, ídolos hechos de metal. Y esto era especialmente, hermano, cierto en Corinto, una ciudad que estaba llena de templos, santuarios dedicados a dioses, como por ejemplo Afrodita, Isis, Serapis. Y la sociedad, amados hermanos, y la religión de Corinto estaba profundamente afectada por la gran cantidad de viajeros que pasaban por aquella ciudad, que estaba situada en una encrucijada, hermano, de caminos procedentes de todo el mundo conocido. Todos tenían que pasar por Corinto. Y dentro de este contexto, Pablo afirma que en realidad solo hay un solo Dios. Bendito sea el Señor. Hay un Dios verdadero. Todos los demás dioses no son absolutamente nada. Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios lo bendiga.
Santo sea el nombre del Señor. No tiene otro Dios el más poder que el que le atribuyen solo sus adoradores. Pero el Dios que usted y yo tenemos es un Dios todopoderoso. Es un Dios, hermano, que ha sido eterno, que siempre ha existido, que ha estado, hermano, desde la eternidad hasta la eternidad, y es el Dios creador de todas las cosas. Cuando la Biblia dice en el nombre del Señor. La clave de la enseñanza de Pablo se encuentra en el versículo 6. Si usted puede ir a la palabra del Señor ahí en 1 Corintios 8, verso 6. Solo el Dios verdadero puede presentarse de manera exclusiva como la deidad, o sea, como Dios todopoderoso. ¿Se recuerda qué es lo que era la deidad? La deidad habla de un Dios con poderes sobrenaturales. Y no hay otro Dios como nuestro Dios. Los hombres de la tierra, hermanos, se han forjado dioses y le han dado poderes ellos humanamente. Pero el Dios de la palabra, el Dios de la Biblia, el Dios que es eterno, es un Dios todopoderoso. Por lo tanto, es un Dios divino. Alabado sea el nombre del Señor. Y Pablo deja claro, solo el Dios verdadero puede presentarse de manera exclusiva como la deidad. Todo lo que ha sido hecho fue hecho por Él. Él es la fuente de toda vida y todo perfecto. Así lo declara el apóstol Santiago en el capítulo 1, versículo 17. Él es la fuente de la vida y todo perfecto. Entonces, adorar a otra cosa es adorar a algo que ha sido creado. Pero en vez de esto, se nos ha llamado a adorar no a algo que ha sido creado, sino que se nos ha llamado a adorar ¿a quién? Al Creador. ¿Se entiende? Nosotros no hemos sido llamados a adorar algo que ha sido creado. Hemos sido llamados a adorar al Creador. Bendito sea el Señor. ¿Cuánto le habla de este Dios creador? Entonces, el versículo 6 fue un credo fundamental para, hermano, la iglesia primitiva, para la iglesia en sus comienzos. Pablo distinguía claramente, hermano, entre lo que eran los dioses paganos y el único Dios verdadero. Y en este versículo, hermano, encontramos tres realidades críticas que se las mencioné hace un momento atrás. Estas realidades críticas, hermanos, que hablan acerca de la naturaleza de Dios, que están ahí en la pantalla. La primera afirma de que Él es Padre, ¿no es cierto? De que Él es Padre. Entonces, este título ayuda a los cristianos a comprender cómo Dios se define a sí mismo y su relación con sus seguidores. Él no es un monarca frío y distante. Cuando hablamos de monarca, ¿a qué nos referimos? A un rey, ¿no es cierto? Entonces, Dios no es un rey frío y distante, sino que es un Padre amoroso. Gloria al Señor. La segunda, hermano, afirma de que Dios es el creador de todo. En Corinto muchas veces, hermanos, se consideraba que son muchos dioses paganos que estaban subordinados al cosmos. Pero en contraste con esto, Dios es la fuente y fundamento de todas las cosas. Dios es la fuente y fundamento de todas las cosas. Nada existe fuera de su jurisdicción. Nada. Absolutamente nada. La estrella no existe si Dios no la hubiese creado. Los planetas no existieran si Dios no lo hubiese formado. El cosmos, el universo, no existiría si Dios no lo hubiese creado. Nada existe fuera de su jurisdicción. Tercera, es importante que observemos esta afirmación. Nosotros,
ponga ahí entre comillas. Nosotros somos todo para Él. Miren qué importante. Nosotros, tú y yo, somos todo para Dios. A veces nosotros nos hallamos tan insignificantes, nos hallamos tan inferiores y nos olvidamos de esto, que para Él nosotros somos importantes. Bendito sea el Señor. Dios nos ha dado más que nuestro pasado solamente como Creador y nuestro futuro como Padre eterno. Él es nuestro presente. Lo repito. Dios nos ha dado más que nuestro pasado solamente como Creador y nuestro futuro como Padre eterno. Él es nuestro presente. Él es el hoy. Y hay una razón por la cual vivimos. Nuestra existencia misma tiene que ver con sus propósitos divinos. Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Amén. Alabado sea el nombre de Jesucristo. ¿Cuánto alaban a Dios, hermanos? Bendito sea el nombre del Señor. 3 personas. Está en la cita bíblica Lucas 3, 21, 22, Juan 5, 16, 21 y 2 Corintios 13, 14. El gran misterio de la Trinidad es que la Escritura enseña claramente que solo hay un solo Dios. Y sin embargo Dios existe, decíamos al principio, en 3 personas. ¿Cuáles eran estas personas? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces debemos considerar, amados hermanos, esta realidad como un misterio y no como una contradicción, porque Dios no se contradice en nada. La palabra de Dios, hermano, no se contradice como un libro de poemas o un libro de historia o como un libro escrito por un humano, que usted puede leerlo y encontrar contradicción en el capítulo 1 y en el capítulo 40. Pero la palabra de Dios desde el Génesis al Apocalipsis no tiene, y usted no va a encontrar ninguna contradicción en él. Bendito sea el Señor. Que Dios lo bendiga. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, yo lo decía anteriormente, no son 3 dioses, sino un solo Dios, único Dios verdadero. La iglesia en sus primeros tiempos luchó por desarrollar una comprensión, hermano, certera de la naturaleza de Dios. Gran parte, hermano, del debate de la naturaleza de Dios se centró en quién es Jesús. Y algunas de las primeras herejías sostenían que Jesús era un hombre virtuoso, que Dios había adoptado para que cumpliera una misión única. Estoy hablando de herejías. Otros lo veían como un ser divino que en realidad no poseía un cuerpo humano. En líneas generales, estas enseñanzas erróneas trivializaban la misión y la identidad de Cristo y ponían en peligro, hermano, que todavía hasta el día de hoy es tan grave, hermano, como lo fue en el tiempo pasado. Todavía, hermano, hay sectas que enseñan esta clase de herejías. Yo quiero leer una nota que tomé acá del libro de Doctrina Bíblica de Menzies y Horton, que describe la eternidad, y ellos la describen de esta manera: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son idénticos en lo que respecta a la persona, ni se los confunde en lo relativo a relación o parentesco, ni están divididos en lo referente a la deidad, ni se oponen en lo tocante a cooperación. En cuanto a relación que hay entre ellos, el Hijo está en el Padre y el Padre en el Hijo. Jesucristo, ¿se acuerda cuando le dijo: si ustedes
ven al Padre. Si ustedes me conocen a mí, conocen al Padre. Entonces, vuelvo y repito, el Hijo está en el Padre y el Padre en el Hijo. Y en cuanto a la comunión, el Hijo está con el Padre y el Padre con el Hijo. En lo que respecta a autoridad, el Padre no procede del Hijo, sino que el Hijo procede del Padre. En lo tocante a su naturaleza, relación, cooperación y autoridad. Entonces, el Espíritu Santo procede, lo decíamos anteriormente, del Padre y del Hijo. Y de allí, hermano, que ninguna de las personas de la Trinidad existe o actúa separada o independiente una de la otra. Alabado sea el nombre del Señor. Tal vez el ejemplo más claro, hermano, que hay en la Escritura respecto a la naturaleza de la Trinidad lo encontramos en Lucas capítulo 3, versos 21 y 22. Bendito sea el Señor. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió. Y después el Espíritu Santo sobre él, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, con paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Allí entonces, hermanos, cuando Juan bautizó a Jesús, el Espíritu Santo descendió sobre él. Y el Padre lo identificó como el Hijo. Lo identificó como el Hijo. El bautismo de Jesús marcó el principio de su ministerio en la tierra. Después del bautismo es que él se va entonces al desierto, al ayuno de 40 días y 40 noches, y comienza, ¿no es cierto?, su ministerio con poder. Bendito sea el Señor. El Espíritu Santo, hermano, que descendió, identifica a Jesús como el Mesías. Y más tarde vemos que Jesús estaba lleno de ¿quién? Del Espíritu Santo. Que era quien lo dirigía. ¿Quién dirigía a Jesús? El Espíritu Santo. ¿Quién nos dirige a nosotros? El Espíritu Santo. ¿Quién nos guía? ¿Quién nos consuela? ¿Quién nos mueve? El Espíritu Santo. El profeta Isaías, hermano, había declarado antes que el Espíritu es derramado sobre el siervo, no para que un ser humano tenga una buena posición, sino como señal de que él es siervo sufriente y el Hijo de Dios. Isaías 42, verso 1 al 4. La relación del Padre y el Hijo está establecida, hermano, ahí en Juan capítulo 5, los versos 16 al 21. No lo voy a leer, usted lo puede leer en casa. Pero aquí cuando Jesús, hermano, fue acusado de proclamarse igual al Padre, su respuesta, hermano, es fundamental para nuestra comprensión de la Trinidad. Veamos los puntos. El Hijo, hermano, no obra, decía yo, independiente del Padre. Su voluntad es la del Padre. Él claramente dijo: yo no vengo a cumplir o a hacer mi voluntad, yo vengo a hacer la voluntad de aquel que me envió. ¿Estamos claros hasta ahí? Bendito sea el Señor. Sin embargo, así como el Padre y el Hijo tienen igualdad de naturaleza y unidad de objetivo, el Hijo también está sometido a la voluntad del Padre. Cuando Jesucristo, hermanos, venga por segunda vez, cuando Jesucristo, hermanos, venga en el arrebatamiento, dice que el día y la hora nadie la sabe, ni los ángeles del cielo ni el Hijo, solo el Padre. El Hijo está esperando que el Padre dé la orden
para Él venir. Bendito sea el Señor. Entonces, hermano, el Hijo está sometido a la voluntad del Padre. Y esto refleja la idea de que Jesús es el agente de propósito divino en el mundo. Jesús también describió al Padre y al Hijo como unidos en amor. Juan capítulo 5, verso 20. Y esta relación afianza lo que es la obediencia y el propósito descrito en este versículo 19 de Juan capítulo 5 que estamos viendo. Por último, el Padre da poder al Hijo para que obre en el ámbito de lo milagroso. Y es un poder movido por la autoridad divina y por tanto es imposible también de superar. Alabado sea el Señor. Que Dios los bendiga. Por lo tanto, hermanos, están allí las tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hay una frase clave que yo la puse acá y es: cuando el Padre está con nosotros, el Hijo está con nosotros y el Espíritu Santo está con y en nosotros. Por tanto, es Dios mismo quien está con nosotros y en nosotros. Es importante destacar el con y el en, porque si hiciéramos está con nosotros, pero no está dentro de nosotros, puede estar a nuestro lado, puede estar abrazándonos, pero cuando decimos está con nosotros y en nosotros, Él está a nuestro lado, pero también está dentro de nosotros. ¿Se entiende? Amén. Entonces, cuando el Padre está con nosotros, el Hijo está con nosotros y el Espíritu Santo está con y en nosotros. Por tanto, es Dios mismo quien está con nosotros y en nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Amén. Dios es amor. Y este es el último punto que ya vamos a ver. ¿Están cansados? Más o menos. Entonces, es un tema largo. Por eso que yo lo dividí, hermano, en 4 partes. Este último punto es cortito. Bien, Dios, hermano, es amor. Cristo, hermanos, encarnó lo que es el amor divino. Cristo encarnó el amor divino. En 1 Juan 4, Juan apela al amor de Dios como un ejemplo de la manera en que los cristianos debemos tratarnos. Con amor. Al hacerlo nos permite desarrollar aquí una visión más profunda de lo que es la naturaleza de Dios. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Amor. Dios es amor. Esa es su naturaleza. Esta declaración va más allá de afirmar que el amor es una de las numerosas cualidades que manifiesta Dios. Dios es amor, significa que todo lo que Dios hace es amor, porque el amor es la esencia de quién es Él. De hecho, ahí en Corintios, cuando habla de los dones espirituales, Pablo dice, bueno, pueden tener lengua, pueden profetizar, pueden tener esto, pueden hacer esto y aquello, pero si no hay amor, es nada sirve. Entonces, el amor es la clave, el amor es la esencia. Alabamos el nombre del Señor. Y esta convención fundamental de Dios define todo lo que sabemos acerca de quién es Él y de la forma en que interactúa con la humanidad. Por eso que Juan explica además que donde mejor se ve el amor de Dios es en Cristo. Amén. Dejó su trono, dejó su gloria, dejó, hermano, la adoración en los cielos, vino a esta tierra, se humanó, sufrió, pagó un precio, hermano, clavado en la cruz del Calvario, murió y resucitó, vino y cumplió el propósito del Padre, sujeto a la voluntad del Padre. En Cristo, hermanos, se ve y se refleja el amor de Dios. ¿Quién de nosotros daría a nuestro hijo, a nuestra hija, para que salvase al mundo? Tal vez diríamos, cabrón, que se salve solo. ¿Por qué tengo yo que entregar, por ejemplo, a Mira? ¿Por qué? Es mi única hija, no tengo otra. O hermano Manuel,
porque tiene una hija Alejandra, ¿cómo va a llegar a Alejandra? Pero el Padre mostró su gran amor al entregar a su único hijo unigénito. Bendito sea el Señor. Dios nos ha mostrado su amor de muchas maneras a través de los tiempos. Sin embargo, no hay manifestación más completa que la que vemos en la cruz del Calvario. Esa es la manifestación más completa, hermano, del eterno amor de Dios para con nosotros. El entregar a su Hijo Jesús para que muriese y pagase el precio que tú y yo deberíamos haber pagado. El sacrificio de Jesús es el amor divino expresado en imágenes concretas y comprensibles. En él vemos el sacrificio, la humildad, vemos la generosidad y vemos un don de salvación, hermano, que no es inigualable. El Padre envió al Hijo para rescatar la humanidad. El Creador obró para salvar a aquellos que él mismo creó. Y aún así hay otro aspecto del amor divino, el amor de Cristo. No solo, hermano, define para nosotros el amor divino y nos da seguridad, también nos señala como pueblo suyo el deber de tratarnos de una manera que refleje ese amor. ¿Cómo debemos tratarnos nosotros? ¿Con ira? ¿Con celos? ¿Con pleitos? ¿Con contiendas? Con amor. Aunque nos cueste. Todos tenemos caracteres distintos. Todos somos difíciles. ¿Cierto? Todos tenemos personalidades distintas. Pero sin embargo, Dios ha sido amor. Y el amor de Cristo, si nosotros estamos en Cristo y Cristo en nosotros y por nosotros, debe también reflejarse para con nuestros semejantes el amor del Señor. Entonces, va mucho más allá, hermano, que nos enseña que nosotros debemos de tratarnos, hermanos, con ese mismo amor, de esa manera que refleje, hermano, el amor. Nosotros amamos porque Él nos ama. Amamos porque Él nos ama. Bendito sea el Señor. Esto no significa que los cristianos seamos perfectos en cuanto a vivir en amor. Aquí el enfoque es nuestro estilo de vida y nuestra cosmovisión. Los cristianos debemos reflejar el amor de Cristo en nuestra manera de vivir y de interpretar lo que sucede a nuestro alrededor. Este principio es claro en 1 Juan capítulo 3, versos 16 y 18. En este pasaje se nos recuerda al pueblo de Dios que Cristo es nuestro ejemplo en cuanto al amor. Sacrificado, compasivo y generoso. Un amor así busca siempre lo mejor para los demás. Amén. Un amor que es compasivo, un amor que es sacrificado, un amor, hermanos, que es generoso. Busca manifestarse de una manera palpable. Por eso que en 1 Juan 4, 19 y 20 encontramos la aplicación práctica, hermano, de esta porción bíblica. Puesto que el amor de Dios es activo, el cristiano debe practicar su amor. Amén. Debe practicar su amor. Debemos estar dispuestos a sacrificar las cosas que valoramos por el bien de otra persona. Los expertos señalan que el uso de la palabra hermano en singular en el verso 20 es revelador. Es fácil hablar de la importancia del amor en un sentido aquí general, aplicado a la causa de caridad humanitaria, pero el amor que viene de Dios busca a la persona necesitada y hace cuanto es necesario para ayudarla. ¿Cuántos de nosotros estamos practicando ese amor? Que el Señor nos ayude. Amén. Juan exhorta a los creyentes a amar, dice, en verdad. Juan 3:18, amar en verdad. Y se refiere a nuestra motivación. Hasta las acciones más valiosas muchas veces pueden estar contaminadas de hipocresía y de egoísmo. Pero en cambio, el amor que viene de Dios está libre, hermanos, de estas motivaciones, hermanos, sucias. En vez de mostrar nuestra carnalidad,
¿qué es lo que hace el amor de Dios? Refleja el corazón amoroso de nuestro Dios único y trino. Bendito sea el Señor. Amén. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga, hermano, en esta noche. Alabado sea el nombre del Señor. Ya para ir finalizando, meditemos en esto. ¿Hasta qué punto es sano mi andar con Dios? Son preguntas, ¿no? Para nosotros. ¿Estaré manifestando bien el amor de Dios por los demás? Conforme, amado hermano, te crezca en su amor por Dios, también debe amar a los demás. La meta del aprendizaje, hermano, de esta hora es que hemos aprendido lo que es el significado y la importancia de la doctrina de la Trinidad, la importancia de comprender quién es Dios y cómo lo describe la Escritura, la importancia de valorar el amor que viene de Dios y ponerlo en práctica cuando se relacione con los demás. Y termino con esto. La verdad central que va a encerrar todo lo que hemos hablado en esta hora, de que hay un solo Dios que existe eternamente en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que Dios nos bendiga, hermanos. Que Dios nos ayude para que nosotros podamos haber entendido, hermanos, que en esta hora, hermanos, acerca de lo que hemos hablado, de este primer módulo, hermanos, de esta noche, ¿quién es la Trinidad? ¿Quién es la Trinidad? Hay un solo Dios que existe eternamente en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estos tres son uno. No tenemos tres dioses, no es un Dios de tres cabezas, es un solo Dios. Un solo Dios en tres personas, tres personalidades que actúan, hermanos, son coeternos, hermanos, y tienen voluntad, esencia, hermanos, poder y autoridad. Amén. Que Dios nos bendiga en esta noche, para que cada día podamos nosotros ir aprendiendo más y más de la palabra del Señor. A veces un poquito extenso, traté de resumirlo lo más posible, hermano, para que pueda ser también entendido, porque no es fácil, hermano, explicarlo. Traje esa diapositiva también para que también pueda ser un poquito más dinámico para usted, porque el hablar y hablar a veces también es un poquito cansador, pero con la vista también nos ayuda, ¿no es cierto?, a ir reteniendo lo que estamos aprendiendo.